Estimados estudiantes del curso Introducción a Redes, en esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo 7 denominado Capa de transporte. Al completar este capítulo, usted podrá explicar la necesidad de la capa de transporte, identificar la función de la capa de transporte a medida que provee la transferencia de datos de extremo a extremo entre las aplicaciones, describir la función de los protocolos de capa de transporte, TCP y UDP, e identificar cuándo es apropiado usar TCP o UDP y proveer ejemplos de aplicaciones que usan cada protocolo. Iniciemos pues esta primera parte explicando los protocolos de la capa de transporte. La capa de transporte es la responsable de establecer una sesión de comunicación temporal entre dos aplicaciones, y son las capas inferiores las responsables de la transmisión a través de la red. Las principales responsabilidades de los protocolos de la capa de transporte son las siguientes. Rastreo de conversaciones individuales. En la capa de transporte, un host puede tener varias aplicaciones que se comunican a través de la red de forma simultánea. Es responsabilidad de la capa de transporte mantener y hacer un seguimiento de todas estas conversaciones. Otra responsabilidad es la segmentación de datos y rearmado de segmentos. La mayoría de las redes tiene un límite de la cantidad de datos que se pueden incluir en un solo paquete. Por este motivo, los protocolos de la capa de transporte tienen servicios que segmentan los datos de aplicación en bloques de datos de un tamaño apropiado. En el destino, la capa de transporte debe proceder a reconstruir las porciones de datos de un string de datos completo que sea útil para la capa de aplicación. Y la otra responsabilidad es identificación de aplicaciones. Puede haber muchas aplicaciones o servicios que se ejecutan en cada host de la red. Para pasar streams de datos de las aplicaciones adecuadas, la capa de transporte debe identificar la aplicación objetivo. Para lograr esto, la capa de transporte asigna un identificador a cada aplicación o servicio llamado número de puerto. El envío de algunos tipos de datos, por ejemplo un string de video a través de la red, como un string completo de comunicación, podría utilizar todo el ancho de banda disponible e impedir que se produzcan otras comunicaciones al mismo tiempo. También dificulta la recuperación de errores y la retransmisión de datos dañados. La segmentación de los datos en partes más pequeñas permiten que se entrelacen o multiplexen varias comunicaciones de distintos usuarios en la misma red. La segmentación de los datos, según los protocolos de la capa de transporte, también proporciona los medios para enviar y recibir datos cuando se ejecutan varias aplicaciones a la vez en una PC. El protocolo IP se ocupa solo de la estructura, el direccionamiento y el enrutamiento de paquetes, y no especifica la manera en que se lleva a cabo la entrega o el transporte de los paquetes. Entonces, son los protocolos de transporte que especifican la manera en que se transfieren los mensajes entre los hosts. Para ello, TCP/IP tiene dos protocolos. TCP se considera como un protocolo de la capa de transporte confiable y completo, lo que garantiza que todos los datos lleguen al destino, y en cambio UDP es un protocolo de la capa de transporte también, pero muy simple, que no proporciona confiabilidad. Refirámonos a TCP. TCP incluye procesos para garantizar la entrega confiable entre aplicaciones. Para ello, TCP divide el mensaje en segmentos, los cuales se enumeran en secuencia y se pasan al proceso IP para armarse en paquetes. TCP realiza un seguimiento del número de segmentos que se enviaron a un host específico desde una aplicación específica. Si el emisor no recibe un acuse de recibo antes del transcurso de un periodo determinado, supone que los segmentos se perdieron y los vuelve a retransmitir. Solo se vuelve a enviar la parte del mensaje que se perdió,
no todo el mensaje. En el host receptor, TCP se encarga de rearmar los segmentos del mensaje y de pasarlos a la aplicación. El protocolo de transferencia de archivos, FTP, y el protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, son dos ejemplos de las aplicaciones que utilizan TCP para garantizar la entrega de datos. Estos procesos de confiabilidad generan una sobrecarga adicional en los recursos de la red debido a los procesos de acuse de recibo, rastreo y retransmisión. Esta información de control está incluida en un encabezado TCP. Si bien las funciones de confiabilidad de TCP proporcionan una comunicación más sólida entre aplicaciones, también puede provocar demoras en la transmisión y afectar algunas aplicaciones. En estos casos, UDP es el protocolo de transporte que mejora los problemas o que resuelve los problemas. El protocolo UDP se conoce como protocolo de entrega de máximo esfuerzo, poco confiable y proporciona solo las funciones básicas para entregar segmentos de datos entre las aplicaciones adecuadas, con muy poca sobrecarga y revisión de datos. El proceso de UDP es similar al envío por correo de una carta simple sin registrar. El emisor de la carta no sabe si el receptor está disponible para recibir la carta, ni la oficina de correos es responsable de hacer un seguimiento de la carta o de informar al emisor si éste no llega al destino. Los desarrolladores de aplicaciones deben elegir qué tipo de protocolo de transporte es adecuado según los requisitos de las aplicaciones. Para algunas aplicaciones, los segmentos deben llegar en una secuencia muy específica para que se puedan procesar correctamente, y para otras aplicaciones, todos los datos se deben recibir en forma completa para poder considerarse útiles. En ambos casos, se utiliza TCP como protocolo de transporte. Por ejemplo, las aplicaciones como las bases de datos, los exploradores web y los clientes de correo electrónico requieren que todos los datos que se envían lleguen al destino en su formato original. Todos los datos perdidos pueden corromper una comunicación y dejarla incompleta o ilegible. Por lo tanto, estas aplicaciones están diseñadas para utilizar TCP. En otros casos, una aplicación puede tolerar cierta pérdida de datos durante la transmisión a través de la red, pero no se admiten retrasos en la retransmisión. Por ejemplo, si uno o dos segmentos de un stream de video no llegan al destino, se interrumpen momentáneamente el stream. Esto puede representar distorsión en la imagen, pero quizá ni el usuario lo note. Por otro lado, la imagen en un stream de video se degradaría en gran medida si el dispositivo de destino tuviera que dar cuenta de los datos perdidos y demorar el stream mientras espera las retransmisiones. En este caso, es mejor producir el mejor video posible con los segmentos recibidos y prescindir de la confiabilidad. UDP en este caso es la mejor opción para estas aplicaciones, ya que se requiere menos sobrecarga de red. Los acuses de recibo reducirían la velocidad de entrega y las retransmisiones no son recomendables. Es importante comprender la manera en que cada protocolo implementa las funciones específicas de confiabilidad y la forma en que se realizan el seguimiento de las comunicaciones. El protocolo de control de transmisión TCP proporciona lo siguiente: establecimiento de una sesión, que garantiza que la aplicación está lista para recibir datos y la sesión se termina solo cuando se completa toda la comunicación. Entrega confiable, implica el reenvío de segmentos perdidos para que se reciban los datos en forma completa. Entrega en el mismo orden, garantiza que los segmentos se rearmen en el orden correcto. Y control de flujo
administra la entrega de datos si se observa congestión en el host. Entonces, a TCP se lo considera como un protocolo confiable, orientado a la conexión, y debido a la capacidad de TCP de hacer un seguimiento de conversaciones reales, se lo considera como un protocolo con estado. Como se muestra en la ilustración, cada segmento TCP tiene 20 bytes de sobrecarga en el encabezado, que incluye lo siguiente: source port o puerto destino, que identifican la aplicación o servicio destino; número de secuencia o sequence number, que se utiliza para rearmar los datos; número de acuse de recibo o acknowledgement number, que indica los datos que se recibieron; header length o longitud del encabezado, conocido como desplazamiento de datos, que indica la longitud del encabezado del segmento TCP; reservado, 6 bits reservados para el futuro; bits de control, que incluyen código de bits o indicadores que indican el propósito y la función del segmento TCP; window o tamaño de la ventana, que indica la cantidad de segmentos que se pueden aceptar por vez; checksum, que se utiliza para la verificación de errores en el encabezado y los datos del segmento; urgente, que indica la información es urgente. En el protocolo de datagramas de usuario o UDP tiene las siguientes características. Es un protocolo sin conexión. UDP no establece una conexión entre los hosts antes de que se puedan enviar y recibir datos. Su entrega es no confiable. UDP no proporciona servicios para asegurar que los datos se entreguen con confianza. UDP no cuenta con procesos que hagan que el emisor vuelva a transmitir los datos que se pierden o se dañan. Reconstrucción de datos no ordenada. En ocasiones, los datos se reciben en un orden distinto del de envío. UDP no proporciona ningún mecanismo para rearmar los datos en su secuencia original. Los datos simplemente se entregan a la aplicación en el orden en que llegan. Sin control de flujo. UDP no cuenta con mecanismos para controlar la cantidad de datos que transmite el dispositivo de origen para evitar la saturación del dispositivo de destino. El origen envía los datos. Si los recursos en el host de destino se sobrecargan, es probable que dicho host descargue los datos enviados hasta que los recursos estén disponibles. A diferencia de TCP, en UDP no hay mecanismo para retransmisión automática de datos descartados. UDP es un protocolo de transporte ideal para las aplicaciones que pueden tolerar cierta pérdida de datos, como el sistema de nombre de dominios o DNS, el stream de video y la voz sobre IP. UDP es un protocolo sin estado, lo cual significa que ni el cliente ni el servidor están obligados a hacer un seguimiento del estado de la sesión de comunicación. Como se muestra en la ilustración, UDP no se ocupa de la confiabilidad ni del control de flujo. Los datos se pueden perder o recibir fuera de secuencia sin ningún mecanismo de UDP que pueda recuperarlos o reordenarlos. Si se requiere confiabilidad al utilizar UDP como protocolo de transporte, esta la debe administrar la aplicación. En el encabezado de cada segmento o datagrama hay un puerto de origen y uno de destino. El puerto de destino. El cliente coloca un número de puerto de destino en el segmento para informar al servidor de destino el servicio solicitado. Por ejemplo, el puerto 80 se refiere a HTTP o al servicio web. Cuando un cliente especifica el puerto 80 en el puerto de destino, el servidor que recibe el mensaje sabe que se solicitan servicios web. Ahora, un servidor puede ofrecer más de un servicio simultáneamente.
Por ejemplo, puede ofrecer servicio web en el puerto 80, al mismo tiempo que ofrece el establecimiento de una conexión FTP en el puerto 20 y 21. Puerto de origen. El número de puerto de origen es generado de manera aleatoria por el dispositivo emisor para identificar una conversación entre dos dispositivos. Esto permite establecer varias conversaciones simultáneamente. En otras palabras, un dispositivo puede enviar varias solicitudes de servicio HTTP a un servidor web al mismo tiempo. El seguimiento de las conversaciones por separado se basa en los puertos de origen. Los puertos de origen y de destino se colocan dentro del segmento. Los segmentos se encapsulan dentro de un paquete IP. El paquete IP contiene la dirección IP de origen y de destino. La combinación de las direcciones IP de origen y de destino y de los números de puerto de origen y de destino se le conoce como socket. El socket se utiliza para identificar el servidor y el servicio que solicita el cliente. Miles de hosts se comunican a diario con millones de servidores diferentes. Los sockets identifican esas comunicaciones. Existen diferentes tipos de números de puertos asignados por IANA. Tenemos los puertos bien conocidos, que van del número 0 al 1023. Estos números se reservan para servicios y aplicaciones conocidas, como HTTP para el servidor web, IMAP o SMTP para el servidor de correo electrónico y Telnet. Tenemos puertos registrados que van de 1024 al 49151. Estos números de puertos se asignan a procesos o aplicaciones del usuario. Principalmente, estos procesos son aplicaciones individuales que el usuario elige instalar en lugar de aplicaciones comunes que recibiría un número de puerto bien conocido. Puertos dinámicos o privados, desde 49.152 a 65.535, también conocidos como puertos efímeros. Generalmente se los asigna de manera dinámica a las aplicaciones cliente cuando el cliente inicia una conexión a un servicio. En la figura se muestran algunos puertos bien conocidos y puertos registrados comunes en TCP y UDP. En la siguiente figura también se muestran algunos puertos bien conocidos y registrados comunes, pero para UDP. Sin embargo, hay que indicar que hay algunas aplicaciones que pueden utilizar tanto a TCP como UDP, por ejemplo, DNS. Las conexiones TCP desconocidas pueden presentar una amenaza grave, ya que pueden indicar que hay algo o alguien conectado al host local. Además, las conexiones TCP innecesarias pueden consumir recursos valiosos del sistema y por lo tanto enlentecer el rendimiento del host o disminuir el rendimiento del host. Netstat debe utilizarse para examinar las conexiones abiertas y también las que están en ejecución, cuando el rendimiento sobre todo parece estar comprometido. Netstat indica el protocolo que se está usando, la dirección y el número de puerto local, la dirección y el número de puerto externo y el estado de la conexión. A continuación veamos un detalle de los protocolos TCP y UDP. La diferencia clave entre TCP y UDP es la confiabilidad. La confiabilidad de la comunicación TCP se obtiene con el uso de sesiones orientadas a la conexión. Antes de que un host que utiliza TCP envíe datos a otro host, TCP inicia un proceso para crear una conexión con el destino. Una vez que se establece una sesión y que comienza la transferencia de datos, el destino envía acuses de recibo al origen
por los segmentos que recibe. Cuando el origen recibe un acuse de recibo, reconoce que los datos se entregaron correctamente y puede dejar de rastrearlos. Si el origen no recibe el acuse de recibo dentro de un tiempo predeterminado, retransmite esos datos al destino. Los procesos de las aplicaciones se ejecutan en los servidores. Un único servidor puede ejecutar varios procesos de aplicaciones al mismo tiempo. Estos procesos esperan hasta que el cliente inicie comunicación con una solicitud de información u otros servicios. Toda solicitud entrante de un cliente direccionada al socket correcto es aceptada y los datos se envían a la aplicación del servidor. Una manera de mejorar la seguridad en un servidor es restringir el acceso al servidor únicamente a aquellos puertos relacionados con los servicios y las aplicaciones a los que deben poder acceder los solicitantes autorizados. Cuando dos hosts se comunican utilizando TCP, se establece una conexión antes de que puedan intercambiarse los datos. Luego de que se completa la comunicación, se deben cerrar las sesiones y la conexión finaliza. En la figura se muestran los pasos para establecer una conexión de TCP, denominado enlace de 3 vías. El primer enlace solicita la sincronización. Paso 2. El segundo enlace acusa recibo de la solicitud de sincronización inicial y sincroniza los parámetros de conexión en la dirección opuesta. Paso 3. El tercer segmento de enlace es un acuse de recibo que se utiliza para informarle al destino que ambos lados están de acuerdo en que se estableció una conexión. Para comprender el proceso de enlace de 3 vías, observe los diversos valores de los campos de un bit que contienen información de control utilizada para gestionar los procesos de TCP. Nos referimos a los campos ACK y SYNC. ACK es un campo de acuse de recibo importante y el SYNC sirve para sincronizar los números de secuencia. Para terminar una única conversación que admite TCP, se requieren 4 intercambios para finalizar ambas sesiones como se muestra en la figura. Paso 1. Cuando el cliente no tiene más datos para enviar en el string, envía un segmento con el indicador fin establecido. Paso número 2. El servidor envía un ACK para acusar recibo del fin y terminar la sesión del cliente a servidor. Paso número 3. El servidor envía un fin al cliente para terminar la sesión de servidor a cliente. Paso número 4. El cliente responde con un ACK para dar un acuse de recibo del fin desde el servidor. También es posible terminar la conexión por medio de un enlace de 3 vías. Cuando el cliente no posee más datos para enviar, envía un señalizador fin al servidor. Si el servidor tampoco tiene más datos para enviar, puede responder con los señalizadores fin y ACK, combinando 2 pasos en uno. A continuación, el cliente responde con un ACK. Veamos ahora el reordenamiento de los segmentos. Cuando los servicios envían datos mediante el TCP, los segmentos pueden llegar a su destino en desorden. Para que el receptor comprenda el mensaje original, los datos en estos segmentos se reensamblan en el orden original. Para lograr esto, se asignan números de secuencia en el encabezado de cada paquete. Durante la configuración de la sesión, se establece un número de secuencia inicial, o llamado ISN. Este ISN representa el valor inicial para los bytes para esta sesión que se transmite a la aplicación receptora. A medida que se transmiten los datos durante la sesión, el número de secuencias se incrementa y el número de bytes que se han transmitido. Este seguimiento de bytes de datos permite identificar y dar acuse de recibo de cada segmento de manera exclusiva, permitiendo también identificar segmentos perdidos.
el proceso TCP receptor coloca los datos del segmento en un buffer de recepción. Los segmentos se colocan en el orden del número de secuencia correcto y se pasan a la capa de aplicación cuando se rearman. Todos los segmentos que llegan con un número de secuencia no contiguos se mantienen para su posterior procesamiento. A continuación, cuando llegan los segmentos con bytes faltantes, tales segmentos se procesan en orden. Veamos ahora la confirmación de recepción de segmentos. Una de las funciones de TCP es garantizar que cada segmento llegue al destino. Los servicios de TCP en el host de destino envían un acuse de recibo de los datos que recibe la aplicación de origen. El número de secuencia SEC y el número de acuse de recibo ACK se utilizan juntos para confirmar la recepción de los bytes contenidos en los segmentos transmitidos. El número de secuencia indica la cantidad relativa de bytes que se transfirieron en esta sesión, incluso los bytes en el segmento actual. TCP utiliza el número de acknowledgement o ACK reenviado al origen para indicar el próximo byte que el receptor espera recibir. Esto se llama acuse de recibo de expectativa. Se le informa al origen que el destino recibió todos los bytes de este stream de datos hasta el byte especificado por el número de ACK, pero sin incluirlo. Se espera que el host emisor envíe un segmento que utiliza un número de secuencia que es igual al número de ACK. Recuerde que cada conexión son realmente dos sesiones de una vía. Los números de SEC y ACK se intercambian en ambas direcciones. La cantidad de datos que un origen puede transmitir antes de recibir un acuse de recibo se denomina tamaño de ventana o window size, que es un campo en el encabezado TCP que permite administrar datos perdidos y controlar el flujo. Veamos cómo se realiza el manejo de segmentos perdidos. La pérdida de datos se produce en ocasiones, ¿no? Debido al ruido y otros elementos perturbadores. Sin importar qué tan bien diseñada esté la red, ¿no? Siempre van a existir pérdida de datos. Por lo tanto, TCP proporciona métodos para administrar estas pérdidas de segmentos. Entre estos está un mecanismo para retransmitir segmentos con datos sin acuse de recibo. Un servicio de host de destino que utiliza TCP generalmente solo da acuse de recibo de datos para bytes de secuencia continuos. Si faltan uno o más segmentos, solo se hace acuse de recibo de los datos en la primera secuencia contigua de bytes. Por ejemplo, si se reciben segmentos con número de secuencia 1500 a 3000 y de 3400 a 3500, el número de ACK sería 3001. Esto se debe a que hay segmentos con número de secuencia de 3001 a 3399 que no se recibieron. Cuando TCP en el host de origen no recibe un acuse de recibo después de una cantidad de tiempo predeterminada, este vuelve al último número de ACK recibido y vuelve a transmitir los datos desde ese punto en adelante. Los estándares RFC no especifican el proceso de retransmisión, pero deja a criterio de la implementación particular de TCP. Para una implementación de TCP típica, un host puede transmitir un segmento, colocar una copia del segmento en una cola de retransmisión e iniciar un temporizador. Cuando se recibe el acuse de recibo de los datos, se elimina el segmento de la cola. Si no se recibe el acuse de recibo antes de que el temporizador venza, el segmento es retransmitido. En la actualidad, los hosts pueden emplear también una característica opcional llamada acuse de recibo selectivos. Si ambos hosts admiten los acuses de recibo selectivos, es posible que el destino acuse recibo de los bytes de segmentos discontiguos y el host solo necesitará volver a transmitir solo aquellos datos que se han perdido. Control de flujo.
TCP también proporciona mecanismos para el control de flujo, que permite el ajuste de la velocidad del flujo de datos entre el origen y el destino para una sesión dada. El control de flujo se logra limitando la cantidad de segmentos de datos que se envían al mismo tiempo y solicitando ajustes de recibo antes de enviar más segmentos. Para lograr el control de flujo, lo primero que determina TCP es la cantidad de segmentos de datos que puede aceptar el dispositivo de destino. El encabezado TCP incluye un campo de 16 bits llamado tamaño de la ventana. Esta es la cantidad de bytes que el dispositivo de destino de una sesión TCP puede aceptar y procesar al mismo tiempo. El tamaño inicial de la ventana se acuerda durante el inicio de sesión entre el origen y destino por medio del protocolo de enlace de 3 vías. Una vez acordado el tamaño, el dispositivo de origen debe limitar la cantidad de segmentos de datos enviados al dispositivo de destino sobre la base del tamaño de la ventana. El dispositivo de origen puede continuar enviando más datos para la sesión solo cuando obtiene un acuse de recibo de los segmentos de datos recibidos. Durante el retraso en la recepción del acuse de recibo, el emisor no envía ningún otro segmento. En los periodos en los que la red está congestionada o los recursos del host receptor están exigidos, la demora puede aumentar. A medida que aumente esta demora, disminuye la tasa de transmisión efectiva de los datos para esta sesión. La disminución de velocidad en la transmisión de datos de cada sesión ayuda a reducir el conflicto de recursos en la red y el dispositivo de destino cuando se ejecutan varias sesiones. TCP utiliza tamaños de ventana para tratar de aumentar la velocidad de transmisión hasta el flujo máximo que le permite la red, y el dispositivo de destino pueden admitir y al mismo tiempo minimizar las pérdidas y las retransmisiones. Veamos el tema de la reducción del tamaño de ventana. Otra forma de controlar el flujo de datos es utilizar tamaños de ventana dinámicos. Cuando los recursos de la red son limitados, TCP puede reducir el tamaño de la ventana para lograr que los segmentos recibidos sean reconocidos con mayor frecuencia. Esto reduce de forma efectiva la velocidad de transmisión porque el origen espera que se dé acuse de recibo de los datos con más frecuencia. El host receptor envía el valor del tamaño de ventana al host emisor para indicar la cantidad de bytes que puede recibir. Si el destino necesita disminuir la velocidad de comunicación debido, por ejemplo, a una memoria de buffer limitada, puede enviar un valor más pequeño del tamaño de ventana al origen como parte del acuse de recibo. Después de un periodo de retransmisión sin pérdida de datos ni recursos limitados, el receptor comienza a aumentar el campo de la ventana, lo que reduce la sobrecarga de la red, ya que se deben enviar menos acuses de recibo. El tamaño de ventana sigue aumentando hasta que se produce la pérdida de datos, lo que provoca que disminuya el tamaño de la ventana. Este aumento y disminución dinámicos del tamaño de ventana es un proceso continuo en TCP. En redes altamente eficaces, los tamaños de la ventana pueden ser muy grandes, porque no se pierden datos. En redes en las que la infraestructura subyacente está bajo presión, es probable que el tamaño de la ventana se mantenga pequeño. En el caso de UDP es un protocolo simple que proporciona las funciones básicas de la capa de transporte. Tiene una sobrecarga mucho menor que TCP, ya que no está orientado a la conexión y no proporciona los mecanismos sofisticados de retransmisión, secuenciación y control de flujo que ofrece confiabilidad. Esto no significa que las aplicaciones que utiliza UDP sean siempre poco confiables, ni que UDP sea un protocolo inferior. Solo quiere decir que estas funciones no las proporciona el protocolo de la capa de transporte y se deben implementar aparte si fuera necesario. Pese a que es relativamente baja la cantidad total de tráfico UDP que puede encontrarse en una red típica, los protocolos clave de la capa de aplicación que utilizan UDP incluyen los siguientes: DNS, SNMP, DHCP, RIP, Trivial FTP,
voz sobre IP, juegos en líneas, etc. Ya que UDP opera sin conexión, las sesiones no se establecen antes de que se lleve a cabo la comunicación, como sucede con TCP. Se dice que UDP está basado en las transacciones, es decir, cuando una aplicación tiene datos para enviar, simplemente los envía. Muchas aplicaciones que utilizan UDP envían pequeñas cantidades de datos que se pueden ajustar en un segmento. Sin embargo, algunas aplicaciones envían cantidades de datos más grandes que deben dividirse en varios segmentos. La PDU del UDP se conoce como datagrama, aunque los términos segmento y datagrama se utilizan algunas veces de forma intercambiable para describir una PDU de la capa de transporte. Cuando se envían datagramas múltiples a un destino, pueden tomar diferentes rutas y llegar en el orden equivocado. UDP no realiza un seguimiento de los números de secuencia de la manera en que lo hace TCP. UDP no tiene forma de reordenar datagramas en el orden que se transmiten, como se muestra en la figura. Por lo tanto, UDP simplemente reensambla los datos en el orden en que se recibieron y los envía a la aplicación. Si la secuencia de datos es importante para la aplicación, ésta debe identificar la secuencia adecuada y determinar cómo se deben procesar los datos. Al igual que las aplicaciones basadas en TCP, las aplicaciones de servidor basadas en UDP se les asignan números de puerto bien conocidos o registrados. Cuando estas aplicaciones o estos procesos se ejecutan en un servidor, aceptan los datos que coinciden con el número de puerto asignado. Cuando UDP recibe un datagrama destinado a uno de esos puertos, envía los datos de aplicación a la aplicación adecuada en base a su número de puerto. Como en TCP, la comunicación cliente-servidor la inicia una aplicación cliente que solicita datos de un proceso de servidor. El proceso de cliente UDP selecciona al azar un número de puerto del rango de números de puerto dinámicos y lo utiliza como puerto de origen para la conversación. Por lo general, el puerto de destino es el número de puerto bien conocido o registrado que se asigna al proceso de servidor. Los números de puerto de origen seleccionados al azar colaboran con la seguridad. Si existe un patrón predecible para la selección del puerto de destino, un intruso puede simular el acceso a un cliente de manera más sencilla, intentando conectarse al número de puerto que tenga mayor posibilidad de estar abierto. Dado que no se crean sesiones con UDP, no bien los datos están listos para enviarse y los puertos están identificados, UDP puede formar los datagramas y pasarlos a la capa de red para direccionarlos y enviarlos a la red. Una vez que el cliente selecciona los puertos de origen y de destino, este mismo par de puertos se utiliza en el encabezado de todos los datagramas que se utilizan en la transacción. Para la devolución de datos del servidor al cliente, se invierten los números de puerto de origen y de destino en el encabezado del datagrama. Muchas aplicaciones entonces requieren confiabilidad y otros servicios que proporciona TCP. Estas son aplicaciones que pueden, lo habíamos dicho, tolerar cierto grado de demora o pérdida de rendimiento debido a la sobrecarga que impone TCP. Esto hace que TCP sea más adecuado para las aplicaciones que necesitan transporte confiable y que pueden tomar cierta demora. TCP es un excelente ejemplo de cómo las diferentes capas de la suite de protocolos TCP/IP tienen funciones específicas. Debido a que el protocolo de la capa de transporte TCP maneja todas las tareas asociadas con la segmentación del stream de datos, la confiabilidad, el control de flujo y el reordenamiento de segmentos, este libera a la aplicación de la tarea de administrar cualquiera de esas tareas. La aplicación simplemente puede enviar el stream de datos a la capa de transporte y utilizar los servicios de TCP. Como se muestra en la figura,
algunos ejemplos de aplicaciones bien conocidas que utiliza TCP son HTTP, FTP, SMTP, Telnet. Existen tres tipos de aplicaciones que son las más adecuadas para UDP. Aplicaciones que pueden tolerar cierta pérdida de datos sería la primera, pero requieren retrasos cortos o que no haya retrasos, ¿no? Segundo, las comunicaciones unidireccionales donde no se requiere confiabilidad o donde la aplicación la puede administrar. Tercero, otros tipos de aplicaciones adecuadas para UDP son las que utilizan transacciones de solicitud y respuesta simples. Esto se da cuando un host envía una solicitud y existe posibilidad de que se reciba una respuesta o no. Estos tipos de aplicaciones incluyen las siguientes: DHCP, DNS, SNMP, TFTP, VoIP y PTP. Algunas aplicaciones se ocupan de la confiabilidad por sí mismas. Estas aplicaciones no necesitan los servicios de TCP y pueden utilizar mejor UDP como protocolo de capa de transporte. TFTP es un ejemplo de este tipo de protocolo. TCP tiene sus propios mecanismos para el control de flujo, la detección de errores, los acuses de recibo y la recuperación de errores. Este protocolo no necesita depender de TCP para esos servicios. Estimados estudiantes, si usted completó este capítulo, entonces ahora puede explicar la necesidad de la capa de transporte, identificar la función de la capa de transporte a medida que provee la transferencia de datos de extremo a extremo entre las aplicaciones, describir la función de los protocolos de la capa de transporte TCP y UDP e identificar cuándo es apropiado usar TCP o UDP y proveer ejemplos de aplicaciones que usan cada protocolo. Les agradezco por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.